10 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina y continuamos con este envío que se llama Arriba al Día, que en el 100.9 de tu dial te acompaña cada mañana. Nos podés escuchar también a través de eldiarionuevodía.com.ar, radionuevodía.ar y nuestra aplicación en Android, Radio Nuevo Día, desde cualquier punto del país, la provincia, el mundo, donde haya datos o wifi, ¿por qué no? Nos podés estar sintonizando. Y si no, también a través de YouTube y Facebook, donde ya estamos transmitiendo en vivo. No me van a ver hoy, lamento comunicarles que mi agradable presencia no engalanará el stream porque no sé qué le pasa a la cámara y no me muestra. Pero bueno, en definitiva, vamos a ir con uno de los temas de agenda de la jornada que lo contamos ayer con Héctor. El gobierno, a través del canciller Cafiero, notificó oficialmente el fin del pacto Forador-Duncan, por el cual se establecía o se autorizaba, digamos, la explotación de recursos en las aguas adyacentes a lo que son las Islas Malvinas en favor de el Imperio Británico. Exactamente. Y en este caso estamos en comunicación con Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, quien está del otro lado de la línea. Bueno, buen día, Héctor los saluda y bueno, antes que nada, sáquenos de la duda, ¿en qué año se había firmado este pacto Carmona, el pacto Forador y Duncan? Y a ciencia cierta, uno descubre cada vez más cosas de lo que nos ha dejado la anterior gestión Macri, ¿no? Sí, buenos días, ¿cómo están? Los escucho muy bajito, capté la inquietud, Sí, pero les aviso por si se puede mejorar un poquito el sonido. sí. Miren, no tenemos dudas en calificar como nefasto a este acuerdo que implicó un grave riesgo para la posición argentina sobre Malvinas. Claro. Si no tuvo peores consecuencias, ha sido porque en su momento reaccionó el Congreso, ha sido porque la Argentina, a partir del momento en que asume el presidente Alberto Fernández, tomó medidas para minimizar ese impacto. Y creemos que es muy importante que se le haya puesto ya una finalización, una terminación de su formal de su vigencia, porque eso nos ha permitido ya cerrar un proceso con una propuesta que creo que es importante destacar, la propuesta que el canciller Cafiero ha hecho de que se retomen las negociaciones sobre la cuestión Malvinas, la propuesta de que avancemos en una agenda de temas en la negociación con el Reino Unido, que tenga como eje lo que establece la Constitución Nacional, que es la búsqueda de una solución para que Argentina pueda recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre Malvinas y que cumplamos con las resoluciones de Naciones Unidas, como la Argentina lo viene haciendo y como el Reino Unido lo viene resistiendo. Sí, esto es una negociación que te escuché por ahí que vos decías que está pendiente hace muchos años, ¿no? Sí, el tema, pocas veces han habido propuestas concretas sobre el papel, ¿no? Creo que claro. ese es el avance que hay en este momento, ¿no? Se ha propuesto una agenda de 5 temas. El tema central
la cuestión de la soberanía, el tema de la conexión aérea y marítima entre las islas y el territorio continental, la cuestión de la situación de quienes habitan las islas, garantizarles el respeto a sus movilidades, sus intereses, también la cuestión de la explotación de recursos naturales en Malvinas y la cuestión de la militarización. Esos son los 5 puntos que la Argentina ha propuesto. Creo que es un avance muy importante que el canciller Cafiero se lo haya podido entregar en mano personalmente, explicándole al canciller británico las razones, los motivos por los cuales la Argentina avanza en este sentido. Y digamos, ustedes plantean esto, ¿cómo ven la posibilidad de que se avance firmemente y qué tiempo, si es que los hay, habrá para cada uno de estos puntos, ¿no? La Argentina propuso una reunión a realizarse próximamente en el ámbito de Naciones Unidas, en la sede de Naciones Unidas. Lo hemos propuesto formalmente y esperamos que nos respondan formalmente si van a acceder a esa propuesta para comenzar a definir una agenda de negociaciones. Nosotros vamos a estar mostrando que la voluntad argentina existe. Sabemos que el gobierno británico viene con una reticencia en relación con esto. Si se mantienen en la posición de reticencia, quedará evidenciado que el Reino Unido, una vez más, quedará evidenciado que el Reino Unido en la cuestión Malvinas viola el derecho internacional. Porque lo de las negociaciones sobre soberanía no es una ocurrencia argentina, no es una ocurrencia del actual presidente, del canciller o mía. Es un mandato de Naciones Unidas, es derecho internacional. Y el Reino Unido tiene que cumplir con eso. Nosotros lo que estamos haciendo es facilitar el cumplimiento con una propuesta concreta. Es más, si ellos tienen otra propuesta concreta, la podríamos analizar, siempre y cuando contemple el tema de la soberanía. Así que bueno, esa es la situación. Claro. Yo creo que hemos dado un paso muy importante como gesto de compromiso de la Argentina con el respeto al derecho internacional. Importante será también a tener en cuenta con los próximos gobiernos es que no se firme ningún pacto más que no sea claro y que no venga a contramarcha de lo que son los intereses de nuestro país por recuperar la soberanía, ¿no? Yo creo que ha sido muy importante, muy importante que aquella resistencia que amplios sectores de la sociedad argentina y de la política argentina expresaron se haya manifestado en este caso de una manera concreta. Porque es un antecedente para cualquier gobierno, que el pueblo argentino y el Congreso Nacional no van a aceptar que se claudique en la reivindicación de soberanía. Creo que eso es lo central a tener en cuenta en este caso. Así que bueno, vamos, yo tengo la certeza y la tranquilidad de que ningún otro gobierno va a poder animarse a lo que vergonzosamente se animó el gobierno de Macri. Corríjame si me equivoco, pero en su momento no hubo una presentación ante la justicia por aquella decisión. Existieron múltiples denuncias por violación de los deberes de funcionarios públicos, por otros delitos, entre ellos traición a la patria, que la formularon sobre todo organizaciones de veteranos de guerra en aquel momento, ¿no? Y como ha ocurrido con otros temas importantes, cuando son denuncias contra funcionarios del macrismo, ahí han quedado en el olvido, ¿no? En esta complicidad manifiesta que hay entre el macrismo y los sectores del Poder Judicial y de los medios de comunicación que tienen este tipo de actitudes. Así que bueno, creo que está muy claro que deberían rendir cuentas estos exfuncionarios por lo actuado, ¿no? Pero bueno, tenemos estas dificultades con ciertos jueces que buscan que estos temas nunca se investiguen, nunca se pidan explicaciones y nunca se condene a quienes cometen estos graves hechos. Claro, hasta roza con la denuncia de alta traición a la patria esto. Así fue planteado en las denuncias, exactamente, sí. Bueno, te agradecemos mucho, veremos cómo avanza esta situación, ojalá pueda prosperar, ¿no? Porque siempre sabemos que es difícil, del otro lado no hay mucha Miren, yo tengo la convicción de que más temprano que tarde
esto que estamos proponiendo se va a dar. Puede ser que sean estas circunstancias de este tiempo. Si no lo fueran, yo confío que esto que vamos haciendo va marcando hitos que nos aproximan al objetivo, porque hay que tener en cuenta que el Reino Unido, con cada uno de estos gestos negativos que ha venido teniendo respecto del incumplimiento del derecho internacional, va teniendo cada día un problema más grave de reputación internacional. Y eso tarde o temprano hace que se modifiquen las conductas desajustadas con el derecho internacional. Muchas gracias, Guillermo, que tengas un buen día. Bueno, ¿nos escuchás, Guillermo? Se nos fue. Bueno, escuchamos a Guillermo Carmona, entonces, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, por el fin de este pacto y las negociaciones a futuro, ¿no? Con 5 puntos importantes, nos decía, pero con una reticencia del otro lado de la mesa bastante importante para avanzar en esto. Histórica igual, Sí, sí, no lo que es decíamos. algo novedoso. Sí, no me acuerdo quién era el canciller de... Fori, por Jorge eso. Fori. Pero quien lo firma es justamente el vicecanciller Foradori, que justamente Claro, por eso por que eso se lleva llama pacto. el nombre del pacto. pacto. Ojo, qué manera de quedar en la historia, ¿no? No, Dios, pero... Una la entrevista verdad, más o menos, ¿no? Bueno, pero ¿qué podemos esperar? Si la cabeza estaba podrida, lo que venía para abajo, no tenía conocimiento de la historia Macri de nuestro país. Ujú. Chicos, sabemos que esto está en discusiones diplomáticas, Sí. lo de Malvinas, la Además, soberanía sí. y la explotación de recursos que viene siendo indiscriminado en el Reino Unido sí, con la British Oil. y las familias inversoras que están ocupando las islas, ¿no? Desde 1833, ¿no? Claro. Pero firmar un pacto para decir, sí, sigan muchachos Ustedes sacando mándenle nomás, recursos, sí. mándenle nomás. O sea, Pero ¿qué es cabeza cabe? en detrimento absoluto del pedido de soberanía. Es Claro. darle, reconocerlo, bueno, exploten los recursos que son suyos, Sí. básicamente. Pero, ¿sabe igual que Un poco, demuestra? igual no es extraño para la política No. y el desarrollo de ideas entreguistas por parte de Mauricio Macri y su gobierno, ¿no? Bueno, el pedido al FMI, el pacto con el FMI Sí. también fue un poco de esto, ¿no? Pero voy a ir más allá. Esto demuestra, una vez más, el desconocimiento que tienen, y lo voy a decir, no soy afiliado a ningún partido, pero a mí, la verdad, cada vez me cae más pesado como una milanesa de chancho el desconocimiento y el destrato que tiene Juntos por el Cambio hacia el interior del país y sobre todo hacia la Patagonia, Sí. hacia la causa Malvinas. No les importamos, no les movemos el hilo a esta No. gente. Y la memoria de Y la 649 memoria, claro. soldados, ¿no? Y lo paradójico, a kilómetros de ese lugar Ujú, es que se filmó el spot de Larreta. claro, hablan de desconocimiento. Mira, No hay le- una nota que, sí. que publicó el diario AR allá por 2022, el 27 de abril. Ujú. El vicecanciller dicen que estaba borracho al momento de firmar el vicecanciller argentino, al momento de negociar justamente el pacto. Ujú. Alan Duncan fue el británico y él escribió sus memorias, publicó sus memorias que se llaman In the Thick of It. Detalles sobre cómo negoció con Carlos Foradori, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno, de Cambiemos la posibilidad de que haya vuelos entre el continente y las islas, una cena en una bodega de la embajada inglesa, encuentros con Macri y Malcorra también, que fue parte del equipo diplomático, fue de hecho canciller también precediendo a Jorge Fori, y señaló que el funcionario macrista en esas memorias Ujú. estaba tan borracho que no podía recordar detalles de lo firmado. Increíble. Así está. Increíble, o sea, si le ponían un papel en el que entregara Tierra del Fuego, también capaz que Olvídate. lo firmaba igual el tipo. Yo pensaba que lo había visto todo en la gestión de Menéndez. Mirá vos, ¿sí? Funcionarios en pedo, Sí. firmando decretos importantes para nuestro país, firmando pactos. Bueno, Y esto no lo dice un medio periodístico, lo dice el propio Duncan. canciller Claro, que firmó. Él lo contó. Bueno, y lo grave es que hay denuncias justamente muy importantes Sí. contra
él contra Susana Malcorra y quedaron archivadas, nunca avanzó. Eso. Ujú. Y es tremendo, ¿no? Porque es soberanía nacional, no es una cuestión menor. Y vuelvo a repetir, siempre este trato continuo. Para Juntos por el Cambio, el sur es el conurbano, debe ser Lanús, Lanús. Banfield, Sí, Bahía Blanca. Exacto. O no, ¿sabes qué es para el sur? San Martín de los Andes. Claro, sí. Sí. Nos fuimos al sur y llegaron a Villa Claro, La Angostura. Angostura, nomás. exactamente. Bueno, hay muchos medios a nivel nacional igual. Sí. El otro día vi una nota que decía, Macri llegó al sur de la Argentina y estaba en Bariloche, digamos. Claro. Y lo ponía Bueno, como de más, alguna lo manera ponía es como sur. el más sur de la Argentina, Sí, digamos, sí, lo ponía sí. como lo más lejos que se Miren puede lo ir. lejos que se fue Macri. Está en el sur, en Banfield. Le mando un saludo a Sandro y a Beto, que están escuchando ahí desde tempranito. Le mandamos un saludo a Beto que hablaba, justamente nos mandaba tempranito mensaje que nos estaba acompañando. Sí. Dice que, por ejemplo, retomando la cuestión escolar, en las escuelas dicen que a los docentes les piden que lleven papel higiénico, y prevén también jornada completa o que haya comida y demás. No sé de dónde pretenden que salga, de dónde pretenden que salgan los recursos realmente. Sí. Saludos para Katy también, que nos escribe al 51 60 51. Es triste eso porque más allá de toda la cuestión política que puede ir el marco en torno a esto, hay niños que se están quedando sin comer, ¿no? Sí. A ver, y es fundamental entender que sin alimentación no hay educación posible. ¿De qué manera vos puedes estar concentrado, enfocado en lo que tenés que hacer, aprender, desarrollar, si estás pensando en que tenés hambre? O si se es te algo que duermen, no... o si estar- se te duermen los chicos. Claro, O estar viendo cómo el de al lado come, digamos, sí, qué está pasando, eso es muy muy cruel. triste. Y la escuela pública, debería ser un espacio igualador, ¿no? De todo aquel que asiste, de toda aquella que asista, y no generar este tipo de diferencias. Saludos para Katy Vargas, que nos pidió un tema de intoxicado para después, Brian, Bueno. también, ¿eh? Así que un abrazo grande para ella que está escuchando la radio, como siempre, y siempre nos pide música la propia Katy. Nos mandaba un mensaje temprano, Sí. también que dice: la cantidad de padres con niños con diferentes condiciones que nos encontrábamos ayer en la escuela especial número 10. Dicen que no haya maestras que acompañen a los alumnos con posibilidades de inclusión, sino que los sueldos son tan bajos que muchos prefieren ocupar un cargo y después trabajar en el ámbito privado. Yo me pongo en los zapatos del docente porque entiendo que tiene un sueldo por debajo de la línea de la pobreza y no le alcanza. Pero ¿a quién le corresponde ponerse en el lugar del niño y pelear por sus derechos? Miran para el costado, dice. Señala que, de hecho, le hablaron o trataron de interactuar con la vicedirectora y señaló que la respuesta de ella fue pedirles perdón por no tener suficientes docentes. Ya salieron en reiteradas oportunidades llamados para ocupar esos cargos, pero no hay docentes. ¿Y por qué no hay docentes? Porque no le pagan suficiente, contesta esta oyente, que es Julieta, que nos escribe al 51 60 51, y le mandamos un abrazo grande y le agradecemos obviamente por hacernos llegar su inquietud. Esto es Arriba al Día, en la radio de la COPE. Tengo una historia interesante para contarles después, de una diputada nacional, igual, llamativa, insólita. Yo tengo una historia para contarles de una vecina, ¿De acá de Gallegos? sí, que compró algo en un supermercado y se encontró con una situación terrible, grave. Sorpresivo. ¿Por el precio? No, por lo que se encontró. ¿Ah, sí? Oh, ¿por el producto? Dentro de del paquete de un producto. ¿Esto está en el diario Nuevo Día? Está. Pueden ir, buscar y tratar de adivinar cuál es la noticia que quiere contar Fernando. Hacemos una breve tanda musical y enseguida continuamos con Arriba el Día. Te dejamos estas incógnitas, ¿eh? Vos escribinos. ¿Qué se encontró la vecina adentro de un producto comprado en un supermercado y de la marca del propio supermercado? Supermercado que evidentemente no va a venir a preguntarnos cuál es la pauta publicitaria. Pero bueno, después te contaremos. Oui, Después de la monsieur. pausa.
saben dónde está la acción. No mientras baja el sol. La que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Subo al escenario y veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll. Chacolean sus banderas y cantan como siempre. Esa es la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Los chicos saben dónde está la acción. Mientras baja el sol. La luna se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Quieren rock. Les gusta el rock. Les gusta el rock. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Fernández afirmó que el Frente de Todos ganará las elecciones y pidió que lo acompañen a cambiar el mundo. El presidente reiteró este jueves su llamado a la utopía de la igualdad y pidió que lo acompañen a cambiar el mundo para construir una sociedad más justa. Al encabezar el acto de inauguración del festival Nosotras Movemos el Mundo en el CCK, desde donde afirmó también que el oficialismo va a ganar en las próximas elecciones. Falleció la actriz argentina María Oneto. La actriz, dueña de una extrema sensibilidad interpretativa, que mostró en cine, teatro y televisión, falleció a los 56 años con todavía un largo camino por recorrer para seguir demostrando su talento. Aclamada por su labor en la película La Mujer sin Cabeza, de Lucrecia Martel, reconocida popularmente por su trabajo en la telenovela Montecristo y con un ACE por el protagónico por la obra Potestad, la muerte del artista fue informada por la Asociación Argentina de Actores. Noticias al instante. El gobierno de Estados Unidos se opone a que Trump goce de inmunidad. El Departamento de Justicia estadounidense objetó este jueves que el expresidente republicano Donald Trump pueda gozar de inmunidad ante las demandas que lo acusan por la conducta que desempeñó
durante el asalto al Capitolio en enero de 2021, al que instigó según las conclusiones de una comisión parlamentaria investigadora. Las Leonas golearon a Estados Unidos y los Leones perdieron con España en la Pro League. El seleccionado femenino de hockey sobre césped argentino, las Leonas, vencieron a Estados Unidos 3-0, mientras que los Leones perdieron ajustadamente con España 4-3 en partidos por otra fecha de la FI Pro League 2022-23, jugados este jueves a la madrugada en Australia. Las Leonas vencieron con claridad a Estados Unidos con goles de Agustina Gorcelani, Sofía Cairo y María José Granato, y se recuperaron de la derrota del último martes cuando cayeron ante Australia 2-0. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Regístrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad. Enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead. Comandante Luis Piedrabuena, la pesca de tu vida. El desafío a la más brava de la Patagonia ya tiene fecha. Del 24 al 26 de marzo de 2023 se llevará a cabo la Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead. Una vez más, Piedrabuena se convierte en el paraíso de los pescadores. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Calentamos las cuerdas. Las mañanas más rockeras están acá. En la radio de los nacionales. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Verano 2023. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrí. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Hola Rubén, ¿cómo andás? Pucha, se me va el dedo. Bueno, te decía, quería que me expliques. Estos dedos que se me rebalan. Le hago corta. ¿Me puedes contar cómo abrir una cuenta en Banco del Sol? Sergito, abrir una cuenta en el Banco del Sol es más fácil que mandar un audio. Descarga la aplicación y en 2 minutos te registras con tu mail, tu DNI y un video. Igual si querés, a la tarde hacemos una videollamada y te muestro todo lo que podés hacer con tu cuenta. Llega Banco del Sol, el banco digital más humano con la red de asesores más grande del país para estar bien cerca tuyo. Banco del Sol, va con vos. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Arriba al Día en esta mañana de... Ahí va, mi estimado. En esta mañana de viernes 3 de marzo. Hoy tenemos modo acústico, nos va a visitar en un rato W220, así que quédense prendidos al dial. Ahora vamos a hablar de algo que ya
estuvimos tocando tiempo atrás, estuvimos justamente haciendo un repaso del relevamiento que hizo Karina Taverne también aquí por los supermercados de la ciudad. Y en este caso volvemos a hablar con Alberto Williams, quien es presidente de la Asociación de Carniceros de la Ciudad de Buenos Aires, para hablar sobre un nuevo aumento que repercutió en la carne y que se dio en el mes de febrero en alrededor del 7%. Imaginemos que si el 7% es allí, en el centro neurálgico del país y también de producción, o muy cerca de los centros de producción de carne, ¿cómo repercutirá aquí en la Patagonia? Lo vamos a saludar en principio. Alberto Williams, ¿cómo le va? Buen día, Julián y Héctor, desde aquí, desde Radio Nuevo Día, agradeciéndole el contacto. Buen día a ese dúo. Alberto, esto es así, 7% fue el aumento en la carne en febrero y esto cada vez complica más la situación, ¿no? Sobre todo de los carniceros. Bueno, mire, creo que fue un poco más, porque sigue subiendo la carne. Por ejemplo, se hizo la reunión esa donde el ministro anunció los cortes de los exportadores, que no se la dieron a las carnicerías. Las carnicerías no reciben esos 7 cortes. Y las carnicerías tienen un precio libre porque no las carnicerías, sino los frigoríficos consumeros y los matarifes, porque compran el liniero y ahí hay que pagar lo que vale la hacienda en pie. Y siguió subiendo, hasta es así que ayer pagamos otros 50 pesos más, ya van con 200 pesos de aumentos en lo que va de febrero, en la media red que recibimos en la puerta de la carnicería. Hoy ya acá, un kilo de milanesa hay que hablar de 2.600, 2.700 pesos, y estaba a 1.500. 2.700 y estaba a 1.500. Sí, no, digo, no es juguete. No es juguete, claro. No, te causa risa, pero no la comés seguro. Suerte, chica. No, ¿sabe por qué? Si allá está 2.500, acá ya está pisando y superando los 3.000, le digo. Acá claro, pero ustedes tienen problema con el hueso, ¿no? Claro. Claro, hay producción sí, exactamente. Ustedes carne de huesada casi, no pasa con hueso. Porque sí, no, hay con hueso. De acá no. Desde Buenos Aires, sí. No, es todo... Acá, por ejemplo, estaban las milanesas antes de toda esta suba, 1.500 pesos y no la podíamos vender, las carnicerías están fundiendo. Y ahora ya están 2.300, 2.500, 2.600. Y con esto... Ya un kilo de asado, 2.000 pesos hoy acá. Claro. ¿Usted tiene carnicería, Alberto? Yo he tenido muchas carnicerías, sí. ¿En qué zonas? Hoy soy el presidente de acá y prácticamente las he eliminado porque... no es conveniente que el presidente tenga negocio de esto, porque después, viste, entonces prácticamente ya no me queda ninguna, pero tampoco si tuviera que poner en este momento no pondría carnicería, porque no es negocio. ¿En qué zonas tuvo carnicería? Sí, yo estuve en varios lados, tuve como 40 carnicerías, pero he tenido en el centro, pero era distinto antes, por ejemplo, usted, un barrio bueno tenía un alquiler razonable. Hoy la carnicería que se cierra es porque cuando va a renovar usted un barrio bueno no puede pagar 150 o 200.000 pesos de alquiler, que pagaba 40 o 30. Claro. Ahí está el problema, ¿vio? Y después el precio que tiene la carne, porque ahora no solamente la carne, el pollo se fue a las nubes, el cerdo ni hablar, un kilo de bondiola 3.000, 3.500 pesos. Está desesperante, ojo, está muy preocupante. ¿Y dónde radica estos aumentos? ¿Dónde es el origen? ¿De por qué? Mire, esto es muy sencillo. El carnicero se queda en la carnicería, sentado en una silla, espera la media red y le viene con una boleta con un precio. O sea que todo lo demás, el carnicero no participa. Claro. Ahora, está el mercado de Hacienda, ahí si se enojaron y entró poca Hacienda, pagan fortuna, viene el matarife y te lleve para mañana 20 pesos, 30 pesos, 10 pesos, 15, 20 pesos. No los controla nadie y bueno, ahí tenemos el problema. Por ahí pasaría el tema del control, ¿no? En los mercados concentradores. Todo, la carnicería, la verdulería, todo necesita control. Este es un país que, yo me acuerdo, años en la carnicería, teníamos peso y medida, teníamos grammatología que te pasaba, te agarraba un poquito de ocio en un gancho y chao, se podría. Claro. Teníamos todo, teníamos el CT de comercio, todo. Hoy no pasa nadie. Claro. No cierra nadie. Y bueno, y así nos está pasando, así nos está pasando también con la droga, con todo. Sí. Claro. Y yo le quería consultar de todo esto.
¿Ha sido bueno que nos prosperó esta idea de eliminar el transporte el corte de medias res? No, porque se hizo mal. Mire, eso salió hoy, nosotros hoy le dijimos, eso lo tienen que anular porque no lo van a poder cumplir. Porque usted sabe que un frigorífico que mata 1000 animales, sí, ¿no? Claro. Tiene que cortar 24 partes una media res. Así que si mata 1000, ¿cuántos son? Bueno, no tienen las cámaras, porque las cámaras que tienen, sí, las tienen, pero son aéreas grandes para colgar animales grandes. Claro. Bueno, los camiones tienen 2,30 metros, 2,40 metros Sí, las cajas, las pueden gancheras. llevar animales 90, 100 Sí, kilos. sí. Si le pones un cuarto de 40 kilos, llegaste a la esquina, frenaste y se cayó. Claro. Doblaste y se cae. Se cae. Después, macanudo. ¿Y cómo lo llevamos a la carnicería? A ver, baja en la carnicería. ¿Y qué viene? ¿Una niña, una moza con una bandejita para llevarlo? No, son 40 kilos, se lo van a tener que poner al hombro. ¿De quién fue esa idea? Estuvo la parihuela, pero la parihuela por allá se le resbala porque es grasa, cae al suelo, hay que levantarla, la gente está mirando. Bueno, con toda esa alternativa, por ejemplo, nosotros en Buenos Aires vendemos el 58% de la carne en Capital, no nos llamaron para consultarlo eso. Y opinó gente que no tiene nada que ver con eso. Claro. Y bueno, se sabía que iba a fallar. Cuando las cosas se hacen mal de salida, fallan. Ahora, si se hacen en una mesa, se hace un consenso bien, va a caminar para el futuro. Pero eso no lo quiere nadie, porque nadie se quiere comprometer, ese es el problema. Nosotros toda la vida pedimos mesa para reunirnos. Claro. La única vez que logramos reunirnos y tener mesa fue con Moreno. Ahí todos decíamos lo que sentíamos y no podíamos mentir porque al otro día sabía la verdad. Claro. Entonces, pero no te sientes, mira, la mesa de enlace, no, con el presidente, se reunió con el presidente 3 veces. ¿Bajó la carne? No, se la subieron. Claro. Y el otro día con Massa lo mismo, o sea, estaban sacando los cortes, todo eso, y a mí me anunciaban que subía la carne 40 pesos, y subió 200 pesos después. Así que no, esto no lo van a arreglar así fácil si no se reúnen todos, porque que a mí venga alguien y me diga, sí, vamos a recibir, porque nosotros, por ejemplo, ahí tenemos una competencia muy desleal. Los frigoríficos exportadores no los entregan en los cortes y se los entregan al supermercado grande. Los supermercados grandes lo administran y el domingo o el sábado y el domingo te lo ponen como gancho. ¿Cuáles son esos 8 cortes que usted nos mencionaba? ¿Cómo? ¿Cuáles son esos 8 cortes de exportación? Es asado, vacío, tapa de asado, nalga, osobuco, rosbif, paleta, son los 7 cortes. Que ojo, que el mundo no los compra, no es sonso el mundo, esos cortes no te los compra, por eso los exportadores lo tienen. Pero claro, los exportadores ganan fortuna con la exportación. Y esos cortes lo tienen en cámara, porque tampoco los pueden sacar fácil acá, porque, ojo, hay mucha exportación a China, y en China, si te dejan esos cortes, después te los comes acá. Claro. No, es problemático. Mire, si no se hacen las cosas bien, es muy, muy, muy difícil. Le pasó al otro gobierno, a todo, con los precios cuidados, cuando pusieron el Central y en Belgrano 2 carnicerías para abastecer un precio barato en la carne. Pues, por favor, el que vivía en Barraca no podía ir, porque cuando pagaba 2 colectivos ya le salía lo que compraba en el barrio. Claro. O sea que hay que hacerlo muy bien, muy bien. Es una lástima, porque se puede hacer, pero, por ejemplo, ahora la hacienda está subiendo. Bueno, están con la sequía, con esto, pero la hacienda que está saliendo ahora está terminada. Eso no tiene nada que ver con la sequía. La sequía va a venir después, va a venir en agosto, en septiembre, octubre, que esos novillitos que van a ir al Firlo no están. Bueno, salió el Firlo. Nosotros le dijimos, es una maravilla, pero tienen un grave problema, Y me dice un periodista, ¿cuál? Le digo, le acorta pues ese novicio que va al Firlo, en 3 meses te daban 100 kilos. En el campo tiene que estar 1 año y medio, ¿no? Te va a cortar la cría, van a necesitar más crías, porque si no después le va a faltar eso y va a valer fortuna la cría para hacer el Firlo. Y pasó eso. Ahora, ¿es tan difícil? ¿Un carnicero lo sabe? ¿Es tan difícil? No, hay que hacerlo nada más, pero hay que hacerlo con un criterio, bueno, en beneficio del país. Alberto, por último le pregunto, este es año electoral y además estamos en marzo recién hablando de todo esto. ¿Qué prevén ustedes de la asociación que vaya a suceder a futuro? Mire, el futuro es impredecible acá porque si ya están prometiendo inflación casi del 100% en el año, 4% mensual. ¿Y qué puede esperar usted? Es tristeza, lo único que puede esperar es tristeza. Ahora, más triste es todavía pensar que si después viene otro gobierno va a tener solución, va a tener el mismo problema que este.
Va a tener el mismo problema que este. Si no se reúnen y hacen los políticos para que por lo menos los nietos nuestros, los hijos nuestros, lo recuerden, digan, no, por lo menos hicieron algo sensato, se reunieron, hicieron un plan para el futuro, van a quedar mal parados. Hagan algo para que la gente los recuerde. Júntense, no pueden pelearse como se están peleando, porque en el medio está el argentino y está el que no come. Exactamente. Alberto, le agradecemos mucho por el contacto y por por la favor, predisposición. un abrazo grande. Un abrazo, que tenga buen día. Suerte. Buen fin de semana. Gracias, buen fin. Alberto Williams dialogaba con nosotros, titular de la Asociación de Carniceros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Palabra autorizada para hablar del rubro, no solamente por el mercado que maneja, sino por la experiencia que ha tenido en el mismo, ¿no? De 1.500 a 2.600 pasó un kilo de milanesa. Exactamente, a 2.300. En Capital Federal. En Capital Federal, sí. Yo ayer compré de pollo, por ejemplo. 1.800 estaba el kilo ahí en el lugar donde compré. Sí. Pero es lo que dice Alberto. En algún momento el pollo y el cerdo eran la opción. Barato, ¿eh? Sí, bondiola. Y además, por ejemplo, comprar bondiola, que él decía está caro, pero es un corte Magro, que además se le puede sacar aplicaciones. mucho provecho, ¿no? Pero, sin embargo, antes eran opciones baratas, bastante más baratas, y hoy ya no hay tanta la brecha. Y da la particularidad de, no sé si a ustedes pasa, capaz que a la audiencia igual. Vos ya cuando entras a calcular y comés 2-3 días, qué sé yo, pata muslo el lunes, ¿no? El martes pechuga, el miércoles alita, el jueves un pollo entero al horno. Un salteado. Claro. Ya llega el viernes, sí, basta, con las plumas parece Norberto Alonso, tanto comer pollo. Yo sigo milanesa de soja, dice Sandro, pobrecito. Cansa. Pero es 3 de marzo. Podría ir por unas milanesas de carne una vez al mes. Yo ayer compré 2 bifes. Lo voy a invitar a Sandro, porque yo hago unas buenas milanesas de Compré carne. 2 bifes de cuadril. Bien. Usted está Y pues tenía ganas potentado. ¿Sabe cuánto me salieron? Loco. ¿Qué? 890 pesos. Los 2 bifes. 2 bifes. ¿Sabe cuánto me salía 2 hamburguesas grandes, esas grandotas? Sí. Caseras, digamos, hechas ahí en No, esas de... ¿De paquete? ¿De paquete? Sí. 900 pesos. Y comió un buen bife. Porque 2 de buenos cuadril. bifes Sí. de cuadril. En vez de comer algo que no sabéis qué tiene adentro, presumiblemente un 30-40% de carne. Sin duda que tirada con soja. Que no te venga con una rata adentro, ¿no? O una media rata. ¿Por qué lo dice? Bueno, hay una mujer que ayer denunció Puro de ratas. haber comprado. Fe de ratas. Fe de ratas. Haber comprado. Dice que fue, hizo la compra, como siempre, Carrefour, para sus niños, todo, para este petit. Tiene dos o tres niños. Quiere hacer una comida con salsa, compró la salsa. Se ve que hay, viste que a veces la salsa, para no perderla mucho, le haces le cortás el piquito como si fuera leche y la haces. Sí. Estimo yo que hizo algo así. Entonces cocinó para sus niños. Se empezaron a descomponer. Aparentemente están intoxicados. La mujer dijo, ¿acá qué pasó? Y cuando fue a abrir el envase del cual había utilizado la salsa para cocinar, se encontró con que adentro de la salsa había, y esto no es joda, media rata. O sea, había media rata adentro de la salsa de tomate. La mujer lo denunció, acá en Río Gallegos, contó que lo compró esa salsa con media rata en el Carrefour de la autovía. Que, bueno, ahora tienen los niños intoxicados, estaba averiguando bien porque no sabía ya cómo hacer la denuncia por lo que pasó. Contó que pasaron un momento horrible, que los nenes están mal, intoxicados y mal psicológicamente porque les pasó, se enteraron que se comieron salsa de Nunca media más comí rata. un puré de tomate. No, imagínate, niños pequeños. La primera Y vez. fue a reclamar al supermercado y dice que solamente atinaron a querer cambiarle la salsa. No, Le dijeron, te damos otra.
Es terrible, digo, la gente la aconsejaba, le decía que haga la denuncia como tiene que ser, en bromatología, que en defensa del consumidor, en todos los lugares donde sea necesario, le puede hacer un juicio importante, igual que esta mujer, porque sus niños comieron salsa de rata prácticamente. Sí. Y mostró la foto, la prueba de la media rata. Es una media rata, es como si cortaba una rata por la mitad y estaba la media rata adentro, podrida. Y sus niños intoxicados ahora, así que imagínate la foto, ¿no? No es nada agradable ni contarlo ni verlo, mucho menos Lo verlo. estamos mostrando igual. Pero, Dios mío, es lo que le pasó a una mujer que compró, en este caso, en un Carrefour de la autovía. Pues es que es cosa muy, asquerosa. lamentablemente, se repiten este tipo de situaciones, ya sea con salsa de tomate o con los jugos Sí, de algunas marcas, sí. una bola de abajo. Ay, Yo no, es no una puedo cosa, comprar no. nada. Una vez me pasó con una salsa de tomate, comprada en un supermercado, que te quiere mucho, pero no era una laucha, no sé si era un pedazo de estopa, con un pedazo de... Claro, lo aconsejable, digamos, en este caso, no sé, por ahí dura menos la salsa, pero abrirla y Exacto, pasarla Fer. a otro recipiente, porque si uno muchas veces compra la salsa que viene en sachet, por decirlo, no sé, como en una cajita, y no la abre por completo, primero No, la no, consume, exacto. y después Le haces te das vos el cuenta, cortecito, como claro, vos explicabas. después te das cuenta si tiene algo de Ujú. más o no, que era la salsa y ya es tarde, como le pasó a esta mujer. Claro, porque después está, viste, la botella de tomate Claro. triturado, que esa, no, pero se me echa a perder, y Claro. le tenés que colocar un poquito de aceite para que aguante un poquito más, para que no se te junte arriba especies como de hongo, ¿viste? Pero lo de la No tenía salsa, ese tip, ¿eh? de la salsa esas de tomate, Sí. Me están no, traumando, no. muchachos. No voy a poder después, comer nunca más en mi vida una pero boloñesa. imagínate, porque- esto viral, ahora, ¿cuánta gente va a ir a Carrefour y va a decir, la No, salsa lo compro? ¿Y cuánta gente que no abre del todo el coso, digamos, lo usa dosificado así como decimos, la puntita cortada y después cuando se termina, o aparentemente se termina, lo tirás y chao. ¿Cuánto que compraron deben estar abriendo ahora? Y a ver qué, si no te cuentan con No, otra media rata, es digamos. que, claro, está salsa portuguesa y salsa ratonesa. De Ratatouille. ¿Qué llevamos? No, está para Boloñesa, hacer 500 millones de chistes, portuguesa o ratonesa. La salsa, es que ustedes igual no entienden el marketing actual. No, pero la Es impresión una que se nueva abre- línea que está sacando auspiciada por Mickey Mouse. Ah. Ese es el tema. El tema es que, digamos, que en este caso nadie aseguró ni nadie informó. Carrefour lo que tiene que hacer es informar de lo que pasó, porque bien advertían unos vecinos ayer que cuando fue esta vecina, en vez de cambiarle como hicieron, de ofrecerle otro, lo que tiene que hacer es Retirar el ver lote. envase, retirar el lote. Sí. Y nadie- Aparte el lote completo en todos los Carrefour Claro. de la Patagonia, por lo menos. Y en tal caso, informar a todos aquellos que hayan comprado ese lote lo que podría estar pasando. Sí. Y nada de eso hicieron. Sí. Nadie se los exige tampoco. Pues si había media rata, hay otra media rata que anda dando vueltas por ahí. Y claro, sí. O no, dando vueltas no, pero... Probablemente porque eso es todo un mismo coso que van dividiendo en lotes, digamos. Y en un país serio, si esto llegara a pasar, vieron que tienen muchos números, uno a veces no sabe, los sachets, Sí. los packs de las cosas, y en algunos de los números, en algunos países te figura el 3, por ejemplo, de la planta de tomates De procesado, Brian. sí. Ah, pero el 3, el operador 3, era Nica. En el turno de Nica fue, venga para acá usted. Así se detecta en los países serios. Sí, pero los más lotes. que el operador va por la línea de producción. Acá esto es todo industrializado, ¿cierto? Y tendrá que ver Carrefour, que además es una red ¿A quién le internacional, compra, ¿no? Pero a quién le nivel compra nacional. producción y elabora? Y pero aparte de su propia marca, o sea, responde de la por propia, ¿no? No era Carrefour, Ah. me parece. Era una marca, y por lo que dicen, de las mejorcitas que hay. Apa. Ah, mira, entonces con más complicaciones. Más Tiene complicaciones. dos instancias, ¿no? Reclamarle en este caso al que comercializa, pero también al que produce. Tomates Brian. Así Vamos que, a mucho, escuchar- digamos, como último comentario, perdón, Sí. Juli, a la gente que haya comprado en los últimos días salsa en Carrefour, que la revisen, por las dudas. Sí. No están exentos de que tengan algo raro adentro. No, sí, claramente, ¿no? Y habrá que ver qué medida toma, al menos las dos sucursales locales respecto de esto, ¿no?
y de avisar, en tal caso tendría que avisar a la población, che, tengan cuidado con esta salsa, vengan, se la cambiamos por otra marca, no sé, algo inicial que prevenga esta situación que ya se está dando con una familia. Sí, pero ¿quién le saca el estupor y el susto de esa familia, de esos niños? No, el asco que te debe dar, el asco. La idea que le agarraría a un producto de eso de ahora en más. Porque uno igual, no sé si a ustedes les pasa, viste que a veces esos tetra chiquitos de tomate, cuando ya le queda un poco, se entra a pelmazar. Y ¿qué hace? Yo en caso agarro una pava con un poquito de agua caliente y le echás donde hiciste el corte y lo sacudís y lo echás hasta el último. Sí. Hasta el último pelo de rata. Claro. No, mentira, perdón. No, olvidate. A mí me pasó. La línea Roberto Fabián Ayala de salsas de tomate. El ratón Ayala. Tomate Brian. Bueno. A propósito de esto, vamos a escuchar un poco de buena música en el aire de la 100.9, que suenan Juanse y los ratones paranoicos. Ya me estoy agotando de tanto caminar. Hace 2 horas que ando detrás de un poco de grasa. Sigo dando vueltas solo y me digo otra no hay. Parezco un alienado, nena, que no sabe dónde está. Yo quiero mi pedazo, porque no me lo dan. Si yo ya puse plata y el pedazo no está. Yo quiero mi pedazo, porque no me lo dan. Si yo ya puse plata y el pedazo no está. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Rosario, legisladores y magistrados impulsan medidas para frenar la escalada de inseguridad. La Asociación de Magistrados impulsó la creación de una mesa de diálogo interdisciplinaria y con representación múltiple para abordar la problemática de la inseguridad en todo el país a raíz de los episodios de las últimas horas en Rosario.
Al mismo tiempo, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados convocó para el miércoles 8 de marzo a una reunión conjunta ante las comisiones de Justicia y de Legislación Penal para tratar el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal en la provincia de Santa Fe. Terror a bordo del tren. Un hombre accionó una granada en la estación Flores. Un hombre que portaba una granada atemorizó a todos los pasajeros a bordo de un tren del ferrocarril Sarmiento y al bajarlo de la estación de Flores, el personal de la Policía Federal que custodiaba la formación, esta persona forcejeó y le quitó el seguro del artefacto explosivo. Los uniformados pidieron refuerzos mientras que uno de ellos se jugó la vida al tomar la granada para evitar que el sujeto la soltara y la misma se detonara frente a un montón de usuarios. Noticias al instante. El Reino Unido cuestionó la disolución del pacto Forador-Duncan. El secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo, James Cleverly, afirmó que las Islas Malvinas son británicas y defendió autodeterminación de los Kelpers tras la decisión del gobierno de ponerle fin al pacto. Las Malvinas son británicas, los isleños tienen derecho a decidir su propio futuro. Han elegido seguir siendo un territorio británico de ultramar autónomo, afirmó Cleverly en su cuenta de Twitter. Yachting. Catalina Turienzo, la joven promesa que ilusiona a la vela argentina. La bahiense Catalina Turienzo, de 16 años, y clasificada a la clase Kite Foil de vela a los Juegos Panamericanos de Chile de octubre próximo, tiene una proyección enorme y mucho futuro, destacó el director técnico deportivo de la Federación Argentina de Yachting, Alejandro Clos. Clos enfatizó que la expectativa es que llegue al podio, mientras que también la elogió el titular de la FAI, Luis Velasco, quien aseguró que por su edad, condiciones físicas y desempeño en su crecimiento no tiene techo. El pasado domingo 5 de febrero, Turienzo se clasificó a los Juegos Panamericanos 2023 al obtener una de las 3 plazas que brindó el torneo internacional de Clearwater, Estados Unidos, tras disputar la 4ª y última jornada de competencia. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Siga Río Gallegos, el lugar que faltaba, 30 y pico. Go party. Todos los ritmos, la mejor música, los mejores disc jockey y una gran animación. La noche va a ser distinta. 30 y pico, muy pronto. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. Si sos vecino o vecina, formás parte de una institución u organización y querés generar un cambio positivo en el ambiente de tu ciudad, podés sumarte a los Guardianes del Estuario. Dame una mano. Un estuario limpio y sano. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Un paisaje tan hermoso. La categoría más federal llega a Río Gallegos. El Autódromo José Muñiz recibe al mejor espectáculo del automovilismo argentino. 10, 11 y 12 de marzo. Turismo Nacional. La categoría donde tu auto también corre. Invitan Municipalidad de Río Gallegos y Gobierno de Santa Cruz. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill,
boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neocibercentro. Revestimientos del Sur. Marmolería a medida. Revestimientos de porcelanato. Cerámicas. Porcelanato. Cerámicas decorativas para pared y pisos flotantes vinílicos. PVC vinílicos. Texturados. Pintura interior y exterior. Pegamento y pastina. Bachas Johnson. Griferías y mucho más. Nos encontrás en Don Bosco 340 y Avenida Asturias 296. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 y de 15 a 19:30. Escribinos al 2966 70 58 56. Búscanos en las redes como Revestimientos del Sur Río Gallegos o Revestimiento del Sur Asturias RG. Revestimiento del Sur. La opción a la hora de darle el toque final a tu casa. Esta temporada te regalamos unas mañanas a puro rock nacional. Calientes. Estruendosos. Acá, en la radio del rock nacional, Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias, verano 2023. Mandar un video del norte al sur de Santa Cruz es mucho más rápido con SS Servicios. Ahora más hogares y zonas rurales de la provincia están más y mejor conectados. Con SS Servicios, los santacruceños estamos más cerca, porque detrás de cada conexión está nuestro compromiso y esfuerzo. SS Servicios. Toda conexión es posible. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día, 100.9. Fin de espacio publicitario. Esto es Arriba al Día y continuamos en el aire de la 100.9 en esta mañana acompañándote en este cierre de la semana hábil, semana corta para algunos, por ejemplo, los que empezaban las clases, que no la empezaron el lunes, sino muchos el miércoles recién.
y justamente con el comienzo de marzo han arrancado, se han calzado el guardapolvo. 11 grados 7 la temperatura actual en Río Gallegos. Se esperan chaparrones para hora de la tarde y vientos con intensidad de hasta 106 kilómetros. Así que atenti al viento en esta tarde. Si vas a viajar, si te vas a ir a algún lado el fin de semana, complicado, andá Sí. teniendo cuidado si vas con un carro precaución, de arrastre, sobre todo, ¿no? Exactamente, con precauciones. Y estamos en contacto con Silvio Escobar, quien es secretario de gobierno del municipio de Río Gallegos, porque esta semana se inauguró el centro de monitoreo. Exactamente, el centro de monitoreo que era muy esperado y que era un trabajo para el cual el municipio se estuvo preparando y estuvo adquiriendo distinto equipamiento. Silvio Escobar, buen día. Fernando y Héctor y Julián, te saludamos acá de Radio Nuevo Día. Bueno, me imagino que cerrando una semana muy buena porque han podido cumplir un viejo anhelo que era también parte del proyecto de la actual gestión, inaugurar este centro de monitoreo, ¿no? Sí, buenos días chicos, ¿cómo están ustedes? Buenos días a la audiencia. Sí, como dicen ustedes, es realmente un orgullo por ahí haber visto ya el deber cumplido, digamos, el poder haber cumplido y llevar adelante lo que es la inauguración y puesta en marcha del centro de monitoreo, que fue un anhelo del intendente que nos había solicitado hace mucho tiempo, ¿no? Y hemos tenido algún tipo de demora, retraso, pero bueno, cuestiones que fuimos zanjando y gracias a Dios pudimos ya concretar esta semana la inauguración. ¿Cuál es qué nos puedes contar respecto de estos primeros días de funcionamiento? ¿Cómo marcha todo y cómo es el sistema o cómo es el trabajo ahí? Bueno, nosotros a través de una firma que hemos hecho con el Ministerio de Seguridad de la provincia, para que el monitoreo, digamos, el control de las cámaras lo lleve adelante la gente de la policía de la provincia, que yo siempre destaco que ellos tienen el ojo entrenado ya de lo que es todo el tema de inseguridad y todo eso. Cuando ven un sospechoso ellos se dan cuenta, no sé, la forma de caminar por ahí, ¿viste? Entonces ya están, digamos, más duchos en lo que es el tema. Entonces, bueno, creemos que la mejor forma es que la policía de la provincia pueda administrar lo que es el centro de monitoreo y llevar adelante lo que es el control de cámaras. Lo que sí les puedo decir que el trabajo que llevó la municipalidad adelante y la inversión que llevó la municipalidad adelante fue un trabajo muy importante, en la cual, bueno, se podrá ver en la calidad de las imágenes, la calidad de las cámaras que hemos puesto. Ya están instaladas alrededor de 100 cámaras. Vamos a instalar 20 cámaras más que tiene que proveernos la provincia de Santa Cruz para colaborar con el centro de monitoreo. El anillo de la fibra óptica es una fibra óptica, el anillo es que pertenece a la Municipalidad de Río Gallegos. La ha llevado adelante la gente de informática de la municipalidad. Ellos han hecho la fibra, la han colocado. La colocación de cámaras la llevó adelante una empresa. O sea, estamos trabajando realmente con una conciencia a full, digamos, que las cosas se tienen que hacer bien, porque esto no es un hecho solo que arrancó en la gestión de Pablo Grasso, sino que este es el mejor ejemplo de una política de Estado, ¿no? Las gestiones que vengan, las que después ya van a tener un centro de monitoreo armado, y lo que van a tener que hacer es seguir colocando cámaras de seguridad para tener un mejor centro de monitoreo y poder garantizar a la comunidad en mayor forma la tranquilidad y la seguridad. Es decir que, si no entendí mal, ya hay 100 cámaras que ya están en funcionamiento a lo largo y ancho de la ciudad. Sí, nosotros ya tenemos 100 cámaras funcionando en varios lados, de distintos puntos, y bueno, y después iremos entrando, ¿no?, allá a lo que son los barrios, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la idea principal de cubrir los barrios? ¿Hay algún sector que, por así decirlo, le gustaría llegar a cubrir con el tema de la seguridad ciudadana? Y obviamente, cuando vos haces ese tipo de preguntas, el intendente nos podría mirar y ya respondernos o responder todo, que nosotros tenemos intención de llegar a cada uno de los puntos de la localidad. Queremos llegar a todos los barrios, porque no hay mejor cosa que garantizarle al vecino que esté cuidado, ¿no? Entonces, la cuestión de la seguridad es una cuestión de prioridad para el intendente, por eso que me ha puesto mucho hincapié en el tema de la puesta en marcha del centro de monitoreo. El centro de monitoreo, la labor la llevan a cabo empleados municipales en colaboración con personal del Ministerio de Seguridad, ¿no? No, ahí tenemos un trabajo mixto. Nosotros, la policía de la provincia son los chicos que están ubicados en los puestos que están dentro del centro de monitoreo. Ellos son los que están monitoreando las cámaras.
el centro de monitoreo hoy por hoy cuenta con 8 puestos de vigilancia, que son las computadoras que están mirando, las 100 cámaras están puestas en esas computadoras, y vos después tenés 5 televisores, los televisores de 55 grandes que están en la pared. Cuando identifican un hecho, el operador pone esa imagen en el televisor grande, digamos, lo ven todos. Pero eso lo hace Policía de la Provincia. El trabajo del municipio, ¿cuál va a ser el tema del apoyo logístico. Nosotros vamos a hacer lo que es la limpieza de las cámaras, si se cae alguna cámara, se le corta la señal, nosotros vamos a asistir al tema de la conexión, el tema de la fibra óptica, eso es parte del municipio, y lo operativo, digamos, la operación de las cámaras la hace la Policía de la Provincia. Escobar, la última respecto a este tema. ¿Han tenido, que usted sepa, alguna intervención ya? Que yo sepa todavía no. Yo estuve ayer, yo por ahí voy al centro de monitoreo seguido, estuve anoche, fui al centro de monitoreo y me dicen que está tranquilo. Obviamente ellos están conociendo el sistema es buenísimo, es muy amplio, tenemos cámaras de última generación y bueno, los chicos les va a llevar un tiempo terminar de conocer lo que es el sistema, ¿no? Pero todavía no hemos tenido ninguna, y si lo tuvieron por lo menos a mí no se me informan porque eso lo maneja policía, ¿no? Sí. Lo importante de esto es la prevención que se va a hacer. Claro. Porque el sentido del centro de monitoreo no es tener imágenes para acusar culpables, sino es la prevención del delito. Y uno sabe que cuando la gente sabe que se está puesta en marcha el centro de monitoreo, cambia el comportamiento incluso. Así que bueno, la intención es prevenir y que se reduzca el número de delitos. Claro. Lo saco del tema del centro de monitoreo, lo llevo a cómo se preparan o en días más, seguramente como es ya para estas fechas, se da el inicio de las discusiones paritarias. ¿En qué se puede saber al respecto? Sí, eso corresponde al secretario de Hacienda del municipio. Yo no soy parte de la mesa paritaria. Eso lo maneja directamente el secretario de Hacienda. Tal cual. Bueno, le vamos a preguntar a Robles. Le vamos a preguntar a Diego Robles. Escobar, muchísimas gracias y que tenga un buen día. Gracias, chicos, tengan un buen día y la audiencia que tenga un excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego. Chao. Silvio Escobar, secretario de gobierno, iba a decir secretario del centro de monitoreo. Perdón, error mío. Me quedé en los años en el ostracismo. Claro, ahora está Diego Robles. Claro. En anteriores gestiones venían siendo los anteriores secretarios de gobierno los que participaban de las paritarias. ¿Cómo estás al tanto? ¿Cómo querés saber? ¿Vos querés saber si te vas a tener aumento? Y sí, vas más a tener que esperar. Y sí, más vale. Está muy bien. Vas a tener un aumento en los lentes. ¿Sí? Eso sí, para que puedas ver mejor el precio de la carne, por ejemplo, o los productos que compraste, tener cuidado. Claro. Sí. Katy Vargas nos decía, hace un rato colaboraba con nosotros y decía que justamente acertaba, que era una media rata. Decía que era una rata, era media rata. Era media rata. Saludos a Florencia Almada. Florencia Almada es conductora, locutora, va a estar acompañando a Cacho Álvarez en la operación técnica de los programas de La Noche Imberbe, que arranca el próximo miércoles. Tenemos que hablar con Cacho, tiene que venir. Y va a estar haciendo un programa que se llama Argentinos Rock los sábados de 5 de la tarde a 8 de la noche. Un montón. Ayer malo, va Brian, le estaba explicando mal los controles. Yo le dije, Brian, no le expliqué, así explicarle bien, que va a ser una compañera. No, claro. no quería que aprenda, no sé por qué. No, sí, le conectaba los cables. Es mal. Negando los conocimientos, Brian. Sí, no se diga, Los secretos. Claro. Me decía Florencia que los conoció a ustedes, que todos son muy piolas. Sí, muy lindo. Así que está preparando todo para lo que será su primer programa mañana. Y ¿mañana arranca? Mañana, sí. Mirá vos, bien. Vamos a estar Argentinos Rock. ¿En qué horario? De 5 de la tarde a 8 de la noche. Porque antes, digamos, tenemos otro muy buen programa de rock, música, que es Rock de las Pampas. Y después va a estar ella acompañando a la gente durante lo que queda de la tarde, digamos, ya tarde-noche. Así que arranca mañana para que la gente lo escuche. Y el miércoles va a estar acompañando a Cacho, pero en la operación técnica de lo que será La Noche Imberbe, con Cacho Álvarez, que también está preparando y ultimando detalles. Con eso ya creo, ya cerramos la programación, digamos, por lo menos por ahora. Se viene también... No, mentira, Brian, no va. Lo mío
es laburar, laburar y laburar. Muy bien, Brian. Qué bien que está Brian con los pisadores. Sí, sí, o sea, lo agarró a Luquita Rodríguez y Sí. se apoderó de todo. Lo recortó en 80 pedazos. y Es muy llamativo la dinámica esta de streamer. Yo lo sigo a Luquita Rodríguez, lo miro, tiene un programa en Vorterix, pero además hace stream por las noches. Es gente que está bastante liberada de tiempo o que trabaja de eso en realidad. Y fundamental, todas ese tipo de muletillas salen de su chat, de la gente que interactúa con él, que siempre está como en su misma sintonía y colabora de una manera graciosa, chistosa. Sí, nos dice Cari, y esto es de ultimísimo momento, que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria con los trabajadores de la Caja de Previsión Social y que ahora están en audiencia. Es decir, que hay un paso más en esto que fue en medidas de fuerza. Sí, arrancando era la un semana. conflicto laboral puntualmente, no tiene que ver con la orgánica y el estatuto, el estatuto que tienen, que han logrado, digamos, llevar a cabo en conjunto con la dirección, pero que establece una carrera del trabajador previsional, pero la cual ha sido, digamos, obviada por las autoridades porque designaron gente Se metió a placer. la política en el medio, meter gente a dedo, como pasa en muchos entes estatales. Y ellos decían que tendrían que, en tal caso, el procedimiento es preguntarle a ellos si tal está para hacerse apto, cargo de sí. tal lugar, si está apto, concursar en tal caso o algo por el estilo. Pero a ellos nunca les llegaba el aviso y empezaban a ver caras nuevas por todos lados. Así que se cansaron, porque obviamente es una carrera por la cual ellos se esfuerzan mucho en ir subiendo, digamos, y se encuentran con esto, cualquiera se calentaría, ¿no? O sea, Claro. pasan casi todo, diría, Sí. antes de estatales, Se pero ha perdido mucho, ¿no? El trabajo o la carrera dentro de un ámbito laboral, ¿no? Porque antes capaz que vos entrabas a vialidad provincial como a 18 años como aprendiz y terminabas por los conocimientos adquiridos, por la experiencia, siendo director de tu área quizá y te jubilabas, digamos, de una buena manera. Sí, sí, quizá. eso se ha perdido en Se la ha perdido educación. justamente con esto que señala Fer, ¿no? Ujú. Que la discrecionalidad muchas veces de los Cargos actores políticos, Ujú. exactamente. Sí, sí, sí. Y así que bueno, están viendo en conciliación si solucionan eso. Y después hay reclamo en Canal 9. Ah, sí. Les deben pago de las horas extras y recategorizaciones, por lo cual estaban en alerta y entre comillas, lo decíamos movilización, porque no hay movilización, pero así que hay novedades de eso. Y bueno, un pedido del sindicato para solicitar al Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz que se efectivice el pago de las recategorizaciones acordadas en paritarias de el 16 de diciembre del año pasado y el pago de horas extras desde noviembre de 2022 a enero de 2023, perdón, en un plazo de 72 horas hábiles. Sí, Así que, muchas horas deben tener extra en este periodo también porque tenemos La fiesta de la festivales, ciudad, claro. los No sé si la fiesta de la ciudad puntualmente, bueno, sí, pero los festivales, por ejemplo, en el Calafate, Claro. ahora que se dio la fiesta del lago, Puerto Santa Cruz. Puerto Santa Cruz, que se hizo la del Róbalo, perdón, en febrero, la de la Cereza en los antiguos, y allí están cubriendo justamente los trabajadores de Canal 9, son largas jornadas, incluso deben ser comisiones, más que horas extra, así que atento a ello, nos enviaba ahí Cari la misiva presentada, ¿no? Tanto al Ministerio de Trabajo como también a la directora de la agencia, ¿cómo se llama? La Agencia de Medios Audiovisual, ahí está, porque AMA, exactamente. Un nombre así como de frase de pared, ¿viste? AMA. Yo siento que cuando estaban ideando la agencia dijeron, ¿cómo le podemos poner? No le podían poner sonríe, sueña y vive, y le pusieron AMA. Así que, bueno, le presentaron justamente al ministro de Trabajo y también a la directora de la Agencia de Medios Públicos de la provincia esta inquietud, esta solicitud. En realidad no es una inquietud, sino es pagano, un apercibimiento. saludos a Sandro que dice, Brian, aguante el tomate. ¿Sí? Y nos dice que recordemos Jugo de tomate frío, podría ser. Verdad. El tema del año. Y nos dice que recordemos el tema de las entradas, porque tenemos acústicos en un ratito más. Sí, exactamente. Viene W220, Mauricio Damián Chávez.
Carlito viene también, Carlito W220, lo tengo yo, no me acuerdo el apellido, pero ya han visitado la radio en alguna ocasión, creo que en época de la Vuelta del Perro todavía en los estudios viejos y quizá en la primera temporada de Arriba al Día, creo, ha pasado por Radio Nuevo Día. Sí, Pero la novedad es que, vamos, aparte del acústico, ellos Sí. tocan este sábado en Pueblo Chico. mañana. Tenemos 2 entradas con 2 consumiciones para oyentes que me manden mensaje durante el acústico de W220. Así que pueden ir escribiendo ya. Vamos a estar- 1551-6051. Exactamente, vamos a estar sorteando 2 entradas con 2 consumiciones para la presentación de W220. Así que quédense atentos, que vamos a compartir con los chicos ahora un rato de charla y un poco de buena música acá, en Radio Nuevo Día. Está a punto de llover, lo sentís, es la calma la que todos hablan. No me dan las vueltas, veremos cómo me va, porque me sonreís. Y se toma, pero están todos bien, porque tanto miedo si ni siquiera nadie y se toma, pero están todos bien, porque tanto miedo si ni siquiera ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que impide que sueñes conmigo una vez? Que sueñes conmigo una vez. Y se toma, pero están todos bien, y por qué tanto miedo, ¿verdad? Si ni siquiera me arriesgué. Y se toma, pero están todos bien, y por qué tanto miedo, ¿verdad? Si ni siquiera lo intenté, si ni siquiera me escuché. Está a punto de llover, lo sentís, es la calma de la que todos hablan. Está a punto de llover, lo sentís, es la calma de la que todos no me digas
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Pichetto lanzó su campaña. El ex senador y auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, se lanzó oficialmente como precandidato a presidente dentro de Juntos por el Cambio. Lo hizo en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la ciudad de Buenos Aires. Quiero ser presidente porque tengo ideas, una visión de país, una mirada capitalista y un equipo preparado. Creo que la Argentina tiene destino y puede salir de la oscuridad, destacó. Día Mundial de la Vida Silvestre. 1 de cada 8 especies encargadas de mitigar crisis ambientales corre peligro. Organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza aseguraron que 1 de cada 8 especies animales y vegetales se encuentran en peligro y que esto amenaza la propia existencia humana, ya que son los encargados de mitigar las crisis ambientales en el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre que se conmemora este viernes. La flora, fauna y otros elementos de la vida silvestre son centrales para mantener los servicios ecosistémicos que aseguran la vida en la Tierra. Noticias al instante. Los astronautas de la misión SpaceX Dragon llegaron a la Estación Espacial Internacional. 4 astronautas de la misión espacial abordaron este viernes la Estación Espacial Internacional. Según transmitió la NASA, la nave SpaceX Dragon Endeavour llegó a la estación orbital este viernes con los estadounidenses Stephen Bowen y Warren Howard, el ruso Andrei Fedyayev y el emiratí Sultan Al-Neyadi. Barcelona derrotó al Real Madrid en el Bernabéu. El Barcelona le ganó 1-0 al Real Madrid en el gran clásico del fútbol español, en esta ocasión en el cruce de ida de la segunda semifinal de la Copa del Rey. Un gol en contra del defensor brasileño Eder Militao a los 26 minutos del primer tiempo dio el triunfo a los blaugranas en el partido de ida de la segunda semifinal. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Seguí escuchando la radio del rock. En breve, volvemos con más música en nuestro idioma. Radio Nuevo Día, 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada de verano 2023. Una promo que garpa es la que te premia con 10.000 pesos por semana y sin salir de tu casa. Si sos usuario Camusi, adherite a la factura digital y participa. Sorteamos 150.000 pesos cada semana. Regístrate en nuestra web o descarga la app Camusi Gas para celulares. Camusi, más que energía. Bases y condiciones en www.camusigas.com.ar. Finisterre Río Gallegos está full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Animate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead. Comandante Luis Piedrabuena, la pesca de tu vida. El desafío a la más brava de la Patagonia ya tiene fecha. Del 24 al 26 de marzo de 2023 se llevará a cabo la Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead. Una vez más, Piedrabuena se convierte en el paraíso de los pescadores. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Calentamos las cuerdas. Las mañanas más rockeras están acá.
allá, estás allá. Estoy acá. En la radio de los nacionales. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Verano 2023. ¿Rompiste el cristal de tu auto? Nosotros tenemos la solución. En Tauro Vidrios y Aberturas contamos con una amplia gama de autos y camiones. Somos distribuidores de Pilkington y Saint-Gobain. Fabricamos y colocamos vidrios para máquinas y colectivos. También equipamos tu furgón. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Brindamos calidad y seguridad en nuestros servicios. Nuestro taller está certificado por CESBI Argentina. Comunicate al 43 8200 o al 2966 53 24 98 y seguinos en redes sociales. Nos encontrás en Gobernador Mayer 57. Tauro Vidrios y Aberturas. Soñamos, pensamos y realizamos todo en vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabes a cuántas personas podés llegar según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labrí. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Hola Rubén, ¿cómo andás? Pucha, se me va el dedo. Bueno, te decía, quería que me expliques. Estos dedos que se me rebalan. Te la hago corta. ¿Me puedes contar cómo abrir una cuenta en Banco del Sol? Sergito, abrir una cuenta en el Banco del Sol es más fácil que mandar un audio. Descarga la aplicación y en 2 minutos te registras con tu mail, tu DNI y un video. Igual si querés, a la tarde hacemos una videollamada y te muestro todo lo que podés hacer con tu cuenta. Llega Banco del Sol, el banco digital más humano, con la red de asesores más grande del país para estar bien cerca tuyo. Banco del Sol, va con vos. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Volvimos. Seguimos escuchando más de la cultura rockera de la radio más caliente de la temporada. Temporada Verano 2023. Radio Nuevo Día 100.9. Fin de espacio publicitario.
Continuamos en Arriba al Día, segmento final de esta semana directamente, 11:41 de la mañana en la República Argentina, y el segmento instituido en este 2023 para esta parte de la semana se llama Modo Acústico, y lo coordina, lo gestiona Sandro Díaz, nuestro querido productor, a quien le mandamos un abrazo grande, que se encarga de todo, pasa la data, no quiere que estemos en bolas nunca, que recibamos a la gente, que podamos charlar bien, así que conozcamos de este lado. Nosotros ya de antemano conocemos a los chicos que nos visitan hoy. Están Damián Chávez y Carlos Rubinstein, o Carlos W220, que son justamente quienes conforman o parte de W220, esta banda que ya 13 años, me decían, tiene de vida y de rodaje, y hoy viene a participar de este segmento. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están, chicos? Bien, Buenas, todo buenas. tranquilo. Un placer enorme, un gusto estar con ustedes acá. Gracias a todo el público, bueno, y gracias a Sandro, bueno, y a todos ustedes, los oyentes que están del otro lado ahí. ¿Cómo se define una banda de punk californiano o una banda de punk estilo algo más inglés? Melódico. Tenemos la esencia de las influencias, sí, de todas las bandas región británica, es como un híbrido, norteamericanas, y bueno, y propiamente también de otros países. Tenemos rusas también, viste, a lo largo del tiempo, pero bueno, yo creo que es más fuerte empezar por lo nacional, que fue lo que escuché por primera vez. El punk tipo Flema, Ataque, Violadores, Cadena, Bulldog, bueno, Clase 76 también lo voy a meter, y hay otras bandas más. En lo personal, bueno, Ramones, Sex Pistols, Green Day, Blink 182, de hecho nos produjo un álbum Tom DeLonge, igual, mentira, pero bueno, esas son las bandas que nosotros escuchamos. Pixies también, ya entramos a otros rubros. Pero viniendo acá a lo nacional también, digamos, hay una parte del punk que se lo cataloga, considera melódico, que quizá en el sonido tenga algo más. Yo pienso Sudarshan o Sudarsana, como lo Vuelven a como lo tocar los chicos de menciones. Sudarshan, Mirá, ahora, no sabía. en breve, sí. Shaila podría ser, Bandón. quizá algo de Smitten, y hay muchas bandas, digamos, que van o que han saltado de lo que es el punk, quizá más cuadrado, más punk rock, que también se ha curtido mucho por acá. Sí. Sí. Bueno, doy mi opinión. Vos decís, en cuanto a nuestro sonido, que por ahí se refleja más en bandas como esa. Claro, sí, que quizá no va justamente por esta parte de que más cuadrada, o quizá ya hasta más gutural, ¿no? De un canto más, no, que no quiero llamarlo primitivo, pero para graficarlo de alguna manera, y que tiene más melodías, ¿no? Sí, tiene Entiendo. mucho condimento de eso, igual. Sí, tiene otros estilos musicales también, me parece, además del punk. Eso lo enriquece un poco más, ¿no? Hardcore, por ahí tiene. Sé de que no es muy consumido popularmente, entonces sacar algo de eso le da como un poco más de presencia a la banda. Por ahí en los golpes de las baterías, ¿viste? Utilizamos dobles pedaleras, y en algunos solos, te cuento, ¿viste? Más o menos el sonido que tenemos. Al bajo le ponemos más peso, a los solos le activamos un plus más de armónicos. Entonces, bueno, eso nos hace caracterizar, digamos, el sonido híbrido este que tenemos, que te asemeja más al punk californiano que hablaba Nika ahí. Sí, tiene bastante condimento de todo. Sí, Han ido mestizando, ¿no? sí.
Y bueno, ¿con qué podemos empezar, no? No, van a tocar un tema, nos avisó, vamos a tocar un tema, tenemos un tema ensayado, así que lo vamos a charlar un rato. Antes que nada, lo vemos ahí con guitarras en mano y con ganas. De hecho, antes de que bajáramos de la pausa, estaban justamente ensayándolo de alguna manera. Pero también digo, en esta cuestión de las influencias, sin duda que no vamos a decir que está todo inventado, porque es como determinar que vamos a hacer todo lo que ya hicieron otros, pero sí están presentes esas influencias seguramente a la hora de componer y de buscar sonidos, decir, me gusta este sonido no sé, han tocado con muchos artistas muy distintos también a lo largo de su carrera y capaz que viendo a los músicos de Cristian Castro decís, quiero esa armonía en un tema nuestro, por Tocamos con ejemplo. Cristian Castro, Claro, por eso lo digo, por eso. sí, en la fiesta del lago del 2018. Sí. Sí, Nada que ver, ¿no? siempre es bueno igual ver a otros artistas, como vos decís, no sé, me pasó ponerle con la Delio Valdés, que Qué hermoso. yo ni siquiera lo escucho, o la escucho la banda, pero los fui a ver y sí, apreciás todo tipo de melodías, yo, ¿no? Personalmente, y por ahí sí inconscientemente lo llevas como te influenció y lo utilizás las referencias, digamos, ¿no? No la misma melodía, pero usás las referencias como para poder seguir creando también, porque no todo está inventado. Han trabajado 3 EP y 2 discos tienen, 2 discos de estudio, digo. ¿Están en búsqueda de algo más, de algo nuevo, quizá? Porque también yo creo que tocar, no sé si ustedes son una banda quizá tan asidua de escenarios en el tiempo reciente como quizá otras. No sé, uno sale a cualquier lado y sabe que hay bandas, por ejemplo, de cumbia de cuarteto que tocan siempre. Pero por ahí repetirse tanto, ¿no? Como que lleva a la necesidad de buscar cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas, lugares nuevos, viajar, enriquecerse como familia, de todas esas grietas que también aparecen, salen canciones, que es lo que amamos hacer nosotros, y las tocas en el género y las pones en la posición que sea del álbum y suenan igual. Eso es algo que me gustó mucho de todo el trabajo que hemos hecho. Y para responderte, sí, estamos en actividad, estamos haciendo canciones nuevas, así que nada, disfrutando de toda esa parte también. Damián, ¿vos te encargas de la composición de las canciones o es mix y mix con los chicos? Es mix y mix, Ajá. o sea, todas las canciones están hechas por la todo. banda entera, digamos. Sí. Por ahí salgo con una idea yo, por ahí sale con una idea Carlos, y generalmente que somos los que más trabajamos la parte, y después entra en producción Emanuel, que es el baterista. Sí. Entonces, sí, bueno, también hemos hecho, para responderte, sí, toda la banda es la que trabaja. ¿Y eso cada cuánto se da la composición? Porque no es que no todos los días, o a lo mejor capaz me decía ahora que sí, pero cada cuánto por ahí ustedes dicen, che, Es o que, surge de cada uno. claro, en realidad surge, yo creo que surge, yo en lo personal no digo cuando estoy triste voy a componer, Claro. o cuando estoy muy feliz, o cuando se me viene una melodía a la cabeza, por ahí agarrás el grabador del celular, la tarareás y después, y así tenemos, hasta ahora venimos así recopilando audios de tarareo y ahí venimos armando, no sé. Capaz que No hay un proceso exacto, ¿no? WhatsApp no todos los y días, grabar, pero sí. cada Está bárbaro. tanto se te ocurre algo, o también, como dijo él, le traigo una melodía, vemos si hay una letra, la revisamos, la vamos tratando de mejorar el léxico cada vez ¿Y más. hay alguna que entre ustedes, alguna canción que han venido y no ha salido todavía de luz? Y por ahí han dicho, che, y no lo hemos sacado, y lo tenemos hace tiempo. Del baúl. Hay Sí. temas, Sí, hay sí, temas en el baúl que también estaba en la idea de la banda de sacarla nuevamente. Por ahí
con un sonido más nuevo, algunos de los arreglitos nuevos, unos detalles, y sí, sacar... Nosotros nos llamábamos Sentido Contrario, o sea, cuando éramos chiquitos. Ahora estamos más grandes. Se llama W220 hace 12 años, pero antes también tocábamos. Yo toco con los chicos hace 22 años. Y se llamaba Sentido Contrario. Después nos fuimos a estudiar. Él tocó en una banda que se llamaba Alcatraz, en otra que se llamaba Flecones. ¿Qué bandas? De acá de... Alcatraz, bandísima. Antes teníamos un par de temas en la lista. Oye amigo, ¿qué otro Ahora más? está- Lo siento nena, quizá también. Bueno, en Calle 53 también. Ajá. Yo tocaba en otra banda en Córdoba que se llamaba Maltrato. Creo que los chicos siguen tocando hoy en día, que es el estilo tipo Smitten. Hay material de todas estas bandas que estamos nombrando en YouTube. No sé si en Spotify, pero nosotros estamos trabajando hace 12 años con el proyecto y estamos viendo los resultados recién ahora. Así que estamos re felices, de verdad, y agradecidos de corazón a toda la gente que se va sumando, a la radio que nos llaman y nos invitan. Nosotros tenemos una presentación muy importante este sábado. Venimos de tocar en Calafate en un evento muy importante a nivel patagónico. Creo que es un evento muy importante, la Fiesta del Lago. Y bueno, venimos de vuelta de donde salimos a tocar con muchos amigos de otras bandas. Y vamos a hacer un recital ahí en Pueblo Chico. Así que estamos preparándonos y estamos re felices por todo esto que nos toca vivir. Eso es mañana en Pueblo Chico, Avenida Parque Industrial 623. Nosotros tenemos 2 entradas, cada una con una respectiva consumición. Si nos escriben al 1551-6051, 6051 o en la transmisión en vivo, si comentan, juegan, participan justamente Vicky Barría y Silvia Álvarez, ya están anotadas veo en Facebook. Claro, Estamos en YouTube también en vivo. Sí, los ganadores o el ganador tienen que enviar su nombre y apellido y los últimos números del DNI. Exactamente, lo ponemos en lista y ya queda formalizada su victoria. Dijo 2 conceptos, Carlitos, que me quedaron picando y que quería consultar porque dijiste la palabra léxico y dijiste sonidos nuevos. Y ustedes vienen de la época analógica de la música, donde seguramente para conocer sucedía como en este caso, ustedes escuchaban una entrevista que le hacían a tal músico que le gustaba, ese músico mencionaba tal banda y de ahí era como todo mucho más casero, rudimentario, buscar, indagar por ahí para encontrarse con la música. Hoy ha cambiado la dinámica de cómo se consume, pero también el lenguaje mismo, ¿no? Lo dijiste, el léxico y los nuevos sonidos. ¿De qué manera abordan eso o tratan de abarcar eso? Porque también los años que el crecimiento personal de uno lo lleva a ver las cosas, a pensarlas de otra manera, a expresarlas de otra manera. Antes capaz que le cantabas a alguien de una manera mucho más cruda y ahora capaz que encontrás metáforas o otro tipo de Sí, maneras de expresarse. Yo con lo que me refiero al léxico, más que nada a la hora de componer las letras, es pensar bien cada palabra que uno va a transmitir después, porque uno quiere transmitir un mensaje, así sea de algo verídico o de una composición que salió de la nada, un mensaje uno quiere transmitir, entonces pensar bien eso a la hora de componer. Y después, sonidos nuevos, te hablo de lo que es de la banda desde que arrancamos el proyecto en el 2009 hasta hoy, es ir experimentando con algunas cositas. Dami trajo la idea de meter samplers y sonidos nuevos para nosotros, para el estilo de la banda y bueno, estamos trabajando en eso. Y bueno. Creo de que en Electroshock, que es la segunda placa que hicimos oficial, ahí pudimos trabajar un poco lo que son las figuras musicales más contemporáneas con el trap, por ejemplo, que es un movimiento musical mundial que predomina hoy. Entonces,
yo, como te hablaba, viste, W220 es una banda que es de mueble, me refiero a que es de instrumentos musicales reales, ejecutados por músicos. Entonces, si mezclamos lo que ya otros músicos grabaron y lo digitalizás, digo, una muestra de sonido, sampler, eso es. Si buscamos esos sonidos, hay unos sonidos que son de los 80 más o menos que se usaban, que Muchos hoy sintetizadores, ¿no? que los traían los pianitos chiquititos esos Casio, como el que tenías vos, Carlito Blanco, ¿te acordás? Con que jugábamos, claro. 808 se llaman, o 909 son los sonidos que se usan. Entonces esos son los que se usan en el trap. Obviamente hay sintetizadores hoy en día que son increíbles, que tienen parámetros para manejar con una perilla nomás y te hace sonidos fantásticos. Bueno, en toda esa búsqueda estamos nosotros. Son más juguetitos que instrumentos, ¿no? Igual. Yo creo que son reinstrumentos con juguetitos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Bizarrap. Sí. ¿Viste los sintetizadores? Sí. Bueno, vi a la oreja Ah, de eso, Van Gogh una vez en la fiesta del lago y tenían un instrumento que era como una luz, una mesa que es una luz que sale y la persona manipulaba la luz y esa luz era sonido, era como wow, increíble. Sí, Es un sí. juguete. Yo lo veía y era un juguete, pero claramente sumaba musicalmente. Total. Chicos, ¿cómo, Claro, bueno, a eso me refiero. ¿cómo Es se llevan increíble. con las redes? Que hoy es un momento importante para llegarle a un montón de gente, para darse a conocer a los que no conocen, para dar a conocer novedades. Con las redes, bien, bastante bien. En general, todo el trabajo que vamos haciendo, fechas donde estamos tocando, o eventos que hacemos, los compartimos por las redes sociales, Instagram, Facebook, y bueno, es de gran Twitter, ayuda. todas las plataformas. Han venido acá chicos que nos cuentan que a raíz de eso los contacta gente de otros lugares, que no es esta ciudad, y que por ahí vos decís, wow, me escuchan en otro lado, o pasan Sí. algún tipo de conversaciones que antes no ocurrían años atrás, ¿no? Ustedes que tocan hace tanto tiempo. Claro. Ofer, vos que fuiste consumidor de recitales, que también te gustaba el punk, era conocer una banda, era muchas veces que te entregaran un volantito en la calle o Sí. ver una pegatina y que te llamara la atención. Y Eso hoy era- es claro. Salía $1 nuestros recitales cuando empezamos. ¿Cuánto? $1. Era ver el cartel, el otro día veía a alguien que Y lo publicaba. escribías y fotocopiabas. Bueno, todavía creo que... Los dibujabas, todo. ¿Sigue teniéndose romántico? Sí, sí, o sea, lo hicimos, de hecho, años Claro. repartiendo folletitos, Sí. haciéndolo Grabábamos con en y cassette. cortándolo, Es verdad, sí. De una. y haciendo pegatinas y todo eso, lo vivimos y fue una época de adrenalina pura igual. Sí. Era otro folclore, digamos. Y espacios, yo a todos los que vienen les pregunto, sobre todo ustedes que tocan hace tantos años, ustedes tocan el sábado en un buen lugar, donde van la mayoría de las bandas hoy por hoy. Más allá de eso, espacios y oportunidades, ¿cómo la ven? ¿Cómo la han visto el trayecto desde sus inicios hasta ahora? En algún momento se habló de que faltaba mucho, después había mejorado, ahora ¿cómo es la situación? Fue variando con el tiempo. De repente hubo lugares, hablo de hace años atrás, como La Guarida, Sí. o como estaba Maluco también, Sí. en ese tiempo también tocaban bandas, yo iba a ver bandas ahí. Y bueno, ahora está Pueblo, siempre hubieron épocas también de que o no hubo lugares o había un solo lugar. Sí. Y Pueblito, bueno, es un lindo lugar para tocar. Nos toca ahora por suerte a nosotros, otra vez, volver ahí. Así que, la verdad, con respecto a si hay otros lugares o no, bueno, sí, también está en hacer uno mismo. No hay lugares, bueno, buscar a ver otras alternativas, ¿viste? El tema ahí es, por ejemplo, lo establezco con Pueblo, que Johnny es músico, ¿no? Y que el trato, me parece, lo he experimentado con otros amigos que han ido a tocar y que los he acompañado sacándole fotos y demás. El trato es otro para con el músico y quizá cuando ibas a algún bar que tenías que hacerte un lugar, te echaban, si tu público era medio quilombero y a la dueña no le gustaba, un bar acá en Mariano Moreno, en la esquina, era bastante complejo de poder llevarse bien con la señora, o en ese caso era una señora, puede ser otro dueño.
es otra la situación, ¿no? Sí, yo Sabe creo lo de que que digo, ¿sabes? desde el vamos que hay un escenario, cambia. Ya. Claro, claro. Es verdad, es una diferencia. Un camarín, por lo menos. Así que me parece que para los músicos es importante esa contención y hoy la tenemos en Río Gallegos, así que buenísimo. No solo para las bandas locales, sino para todas las bandas que vienen, pasan por ahí a tocar. Entonces está requete bueno, se cuenta con sonido, con iluminación, está bueno. Sí queremos más plazas, lógicamente, y no nos podemos quedar en la zona de confort tampoco. Lo hablo por algo personal y a nivel banda me parece de que ya buscamos otros lugares para salir a tocar porque la música no tiene lugar. La música viaja desde acá hasta el que está yendo por internet a todo el mundo. Entonces hay mucha gente que quiere escuchar la banda, como me di cuenta cuando viajamos. Pensamos, viste, que era chiquitito, que estar lidiando, pero pues nos quedábamos siempre en el mismo lugar. Cuando salimos a buscar, encontramos. Y así pasa. Cuando uno sale, busca, encuentra. Entonces, seguimos luchando por lo que nos gusta hacer, que es música. Entonces, nada, yo siempre digo que nuestras canciones ahora ya son del público, ¿viste? En ese caso, digamos, la fecha de mañana tiene y otras tiene bastante autogestión, pero también mencionaba la fiesta del lago, que es, digamos, otra la manera en la que se desarrolla y que, digamos, como músico profesional te llevan a tocar y ustedes ya han estado en otras ocasiones. ¿Qué importancia tiene eso también para ustedes? Es distinto porque también les otorga una paga establecida, digamos, no tiene que ver cuántas entradas se vendieron para ver si se llevan unos mangos o no. Eh, Justamente eso es lo que quería preguntar, la diferencia. Sí, es un circo que ya está armado, digamos. Digo circo en el buen sentido de la palabra, obviamente siempre con mucho respeto. Lo digo porque ya la producción está armada, entonces ya hay sponsoreo, ya hay otras organizaciones, así como Sandrito es el que se encarga de organizar acá el bloque. Bueno, cuando se hace un recital es lo mismo, tenés la parte de prensa que también tiene que ver con ustedes. Hay sectores que ya está todo organizado, digamos, por otras empresas. Sí. Puede ser un municipio, puede ser gobierno, puede ser fulano, mengano. Pero que se entienda es como que son entidades que ya tienen un negocio Una estructura, armado, sí. claro, una estructura. A diferencia de la autogestión nuestra, que nosotros ideamos todo completamente en referencia a lo que el público, que es a los que nosotros nos debemos, es en base al público que nosotros armamos el show. O sea, no es para toda la República Argentina, sino que es para un público en específico que va a ir ese día, que va a pagar una entrada, que va a ir el día Que sábado, elige verte, digamos. que va a ir el día sábado porque trabajó toda la semana y va a tomar ese show como algo importante. Entonces nosotros reentendemos que vamos a tocar para un público que nos quiere. Y nosotros lo queremos, entonces es recíproco y se hace esa magia. Ya ahí entramos con esa vibra y va a estar fantástico mañana, creo. ¿Le llamó la atención la convocatoria a la fiesta del lago? La verdad que sí. En el año 2018 tocamos creo que para muy poca gente porque prácticamente abrimos. Ajá. Entonces creo que habían, no sé si 400 personas. Ujú. Hoy las cifras que nos mostraron superaron totalmente. Pasaron 5 años, pasaron discos, pasamos un montón de cosas como familia, como hermanos, como grupo humano, Transformaciones. totalmente. Pasamos, pasaron cosas lindas y cosas feas. Fuiste padre en el medio, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente es una cosa linda esa. También pasaron cosas feas, que son parte de la vida y que nos fortalecen también como
amigos, como hermanos, y así nos queremos, nosotros como familia de la vida. Entonces, refundidos y unidos así con la banda en ese aspecto, así que tocar para poca gente o para mucha gente, nosotros nos da igual. Así que bueno, en relación a tu pregunta, pues me fui más o menos diciendo que lo que nos pasó en todo este tiempo juntos como amigos y como banda, es que sí, hubo muchísima más gente esta vez, así que estamos re agradecidos de corazón a toda la gente que fue, porque bueno, ahora que usamos redes sociales y todo eso, cómo nos etiquetan y Claro, aparecen. captar la repercusión de otra manera. Está buenísimo, ¿viste? Y yo me re emociono y me encanta, así que bueno, nada, los re queremos, los amamos y siempre vamos a tocar canciones re pilas para todos ustedes, así de una. Como ahora, por ejemplo, podemos. Ahora hacemos una. Vamos Vamos a hacer. a escuchar un poco de W220. En modo acústico acá en Radio Nuevo Día nos visitaban Damián y Carlitos. ¿Van a tocar? Lo que quiero hoy. Perfecto. De Electroshock. Creo que lo mejor será pensarlo bien, no repetir la historia y volver a caer. Respiro hondo, lo pienso un poco, la claridad se hace presente otra vez en cosas que hice bien, otras que no tan bien, pero un tropiezo no me va a detener. Oh, 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 no me va a detener. Oh, 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 no me va a detener. Me tocó lo mejor, me interesado en mi vida y en el amor. Pero estas cosas me enseñaron a pararme, a hacer fuerte sin olvido, concentrarme en lo que quiero hoy. Hay un electroshock, directo al corazón, no tengas dudas, me siento mejor. Si vos creíste que esta vida era fácil, no pusiste, lo probaste, fue amargo y se descomputó. Oh, 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 ponle un freno a mi cabeza. Oh, oh, no me va a detener. Oh, no me va a detener. Oh, no me va a detener. W220 en Radio Nuevo Día, visitando y formando parte de este modo acústico.
Lali, dice los W220, banda con historia, saludos y éxitos. Les manda un saludo uno de los capos del sonido, sin duda. Sin duda. Rey, gracias. Muchas qué- gracias, Lali. Él nos grabó la primera vez. Mirá. ¿En serio? Sí. Cuando estaría con- Don Sanabria primero en cassette y después vino Lali en la guarida. La guardia, claro. Hicimos Desesperado, que lo vamos a tocar este sábado. Así que una transformación sentido contrario W, el señor Lali. Gracias. Ídolo. ¿Cómo arman la lista? Hace varios de los que han venido nos contaron que para ellos en lo particular es como un folclore igual. La noche anterior juntarse, ver qué van a tocar, un mix de lo que quieren, lo que les piden. Es una parte linda de la previa, digamos. Sí, porque dentro de la lista está hasta qué vas a decir entre, Entre tema y tema tema. ¿Cómo le enganchás? Claro, planeas todo, los finales, qué tema queda mejor con qué final de otro, cuál es enganchar, o de qué manera hacer mover al público. Entonces sí, es como folclore. ¿Y para mañana cuántos tienen? ¿Cuántos temas tienen previstos? O pensados. 17 temas. Wow. Creo que un poquito menos, Sí. Pero sí, está jugoso. Hemos invitado igual. ¿Se prepara alguna más o improvisan en tal caso de que Los del tenemos tiempo todos y todo listo? Pero- Igual es más, tenemos covers. Ajá. El otro día Wow. estábamos jugando, ¿viste? Así, calentando. ¿De quién, por ejemplo? Hicimos uno de Virus. Mirá. En versión punk, ¿eh? No. Increíble. ¿Qué? Está re bueno. No. Yo lo disfruto Qué ganas de mucho, eso, ¿viste? escucharlo. Cuando tenemos el tiempo ese para jugar así, es lindo. Pues después nos ponemos. No te vayas, cantá bien. No, pero cantalo como el disco. Así, Qué tema, ¿no? Qué tema ponerse en ese lugar y qué tema cuando el que se pone en el lugar ahí de llevar la batuta es muy intenso, ¿viste? Es como, bueno, Y pero son vamos a tomarnos un break mejor. Sí, hacemos eso. Y charlamos y ahí, viste. Igual es después de como muchos familia. años como que la convivencia se desarrolla de otra manera, ¿no? Sí, está bárbaro. Es mejor. Es mejor. Ya con una mirada ya sabes si Sí. está todo bien, todo mal. Sí. Y además, digo, quizá siempre el que busca o el que respeta a su público seguramente ensayará mucho y tal, pero los temas ya les salen naturales, ¿no? Ya los Sí. tienen recontrafilados. Sí, sí, la verdad es que siempre queremos mejorar. Siempre tenemos en qué mejorar y de hecho se nota. Lo digo en lo personal, una canción que grabé hace 5 años atrás o 10 años atrás no es lo mismo de cómo la estoy tocando hoy. Suena como un poco más a canción, me parece. Sea por algunos tips que me han pasado en la voz, por ejemplo, o cómo fui armando cómo poner los dedos, cambia. Creo que la experiencia es lo que va haciendo eso. Ya no forzás tanto la garganta, sino que la alcanzás a esa altura, como recién los coros. La Con una respiración. experiencia, con un aprendizaje, ¿no? Yo le preguntaba a Mantu de Bulldog eso, porque él tiene unos altos terribles. Y digo, ¿cómo hace teniendo Anda re ya bien. más de 50 años? Y tuve que aprender a cantar, me dijo. Bulldog fue padrino de banda de W220 cuando recién empezamos Cuando a lo tocar. bautizaron. Sí, Le echaron en el pan, que sería un no, chorro de birra. de Champagne estaban tomando. Ah, tranqui. Bien. En Capitán Blue en Córdoba fue. Y ahí, bueno, fue como aquello, bueno, los apadrinados, qué sé yo, no quiero decir. Capos totales. boludo. Y cuando ustedes Aguante, preparan Bulldog. Qué lindo, sí. los materiales, los CD, las tapas, ¿tienen algún diseñador? ¿Los arman ustedes? Sí, Sí, trabajamos con un grosso. Con Santi Sechi de la Bolalle y después con el Seba. Seba que es un diseñador local. Él nos hizo las dos tapas. Las Seba, dos muy tapas y parte de la animación. También tenemos visuales que las trabajamos con Kevin Hensek. Kevin Hensek del Mono Home Studio. Sí, con él mismo y son unos grosos. La verdad que son buenísimos. Nada, siempre los queremos, los llamamos y también estamos siempre en la búsqueda de personas con esa magia que
nos encontramos, viste, en el camino, solo. Así que, sí. ¿Cuál es, Aparicio, es el apellido de Sebastián? No, la verdad no sé. No, siempre fue Seba para nosotros y trabajamos un tiempo con él. En el 2016 con el primer disco, él ya trabajó también con varias bandas de acá, con Lanza, con Volando Bajo, haciendo diseños y bueno, pegamos muy buena onda. Nosotros le decíamos la idea que teníamos, él la supo entender mejor que nadie y así que para el segundo disco igual decidimos trabajar con él. Fue lo mismo, le llevamos la idea de lo que queríamos y nos hizo un arte de tapa increíble. Así que esperamos un tercer disco poder laburarlo con él igual. Y como siempre aparecen personas que también nos van dando diferentes tipos de tips o manos o una mirada o cosas que nos gustan a nosotros de ellos de cómo laburan, entonces la tapa, ¿no? Porque es sintetizar todo un concepto del claro, disco que impacte. Le piden, por ejemplo, que escuchen las canciones y demás, que haya cosas de las canciones, elementos de las canciones en la tapa, o en la esencia de la tapa. Él creo que se basó más en todo lo que fue la pandemia, Electroshock, por eso así le pusimos nosotros, porque fue salir de todo eso. Y consideramos de que lo que salía del alma no tiene precio en un momento difícil, así que hicimos ese álbum nosotros y él trabajó toda la gráfica y me encantó, a mí me encantó cómo trabajó realmente él, así que así fue. ¿Planes para este año? ¿Desafíos? Canciones nuevas, clips nuevos seguramente haremos. Buenos Aires. Buenos Aires, sí, nos que encantó ir a Buenos Aires. ¿A dónde tocaron? Tocamos se hizo la fiesta de las casas. Ah, claro, lo que hablábamos antes, la Bueno, casa pero si de vamos a Santa Cruz. Buenos Aires, vamos a Córdoba también. Sí, estamos ahí. Dale, a San Juan también podríamos ir. Y no sé si bueno, vamos a ver a dónde alcanzamos, ¿no? Ajá. Rosario también puede ser. Planes hay y sí, siempre está la idea de viajar, está la motivación. Bueno, por ahora cercano, mañana la fecha de Pueblo. Y después, bueno, ahí iremos viendo. Los planes también, dentro de los planes, volviendo a lo que estábamos hablando antes, componer, así que también seguimos con eso. No nos apuramos, estamos tranquilos, todos tenemos nuestras vidas igual, nuestros hijos, nuestras cosas, así que también están dentro de los planes. Como banda, porque nos movemos mucho como tribu. En tribu. Como familia, ¿viste? Carla, que es mi esposa, que comentó mando ahí, un beso. Ella está en parte de organización y management también de la banda. Bueno, el otro día la novia de Carlitos también nos hizo fotografía. Bueno, y vamos armando como un equipo chiquitito, ¿viste? Entonces es lindo porque estamos todos. Y todos tiramos como un equipo y todos tiramos Y para todos el tienen mismo algo lado. para hacer, una Sí. función, digamos, que también eso le da valor a cada uno, ¿no? Le hace sentirse importante. Sí. Chicos, les agradecemos mucho la visita. Gracias Invitamos a ustedes, Silvia y Vicky, son las ganadoras de las las entradas, una para cada uno. Vamos, Comuníquense con fuerte, nosotros. abrazo. Comenten Un allí, abrazo, bien ahí, nos llevan vemos mañana. Una entrada con una consumición cada una. Bien ahí, chicas. Mañana en Pueblo Chico, Avenida Parque Industrial 623 o Parque Industrial y 19 de diciembre ahí en el barrio del Carmen. La W va a estar sonando con todo. Con Ay. todo vamos a estar. Llevamos todos los equipos bien grandotes, con válvulas, con todo, y vamos a sonar con todos, platillos, todo. Vamos a dar tremendo Así que show. si hay algún vecino de la zona, sepa que si está vibrando el suelo es W220. Le conviene entrar al bar antes que quedarse en su casa. Claramente, Así que claramente. Y si se corta la todos luz a no pasa Pueblo nada Chico. porque W220. así. Llevo la guitarra y hacemos un acústico. ¿Ok? Claro, claro. Vamos a tocar como sea. Perfecto.
Chicos, muchas gracias. Gracias a Que ustedes, sea un gran chicos, éxito son la divinos. fecha de mañana y un placer haber charlado de música y un poco de la trayectoria y de la vida de ustedes. Un saludo para Nico, para Carlos y para Bate, que son los integrantes de W220 igual, y para Mati también, Sónico, que también nos acompaña él. Así que bueno, les mando un beso grande a todos, al público. Mañana, sábado 4, vamos a estar en Pueblo Chico, los esperamos, las esperamos, vamos todos para Pueblo Chico. Última pausa de la jornada en Arriba al Día. Brian va a disponer de un poco de música para compartir y venimos con el cierre de la semana ya en Arriba al Día. Noches en la madrugada, me acuerdo pasé buscando un alivio que me haga sentir bien. Me decís que soy medio loco, ya no me respetas. Me decís todo el tiempo, entonces. ¿Y qué voy a hacer si yo no quiero estar mal con vos? ¿Y qué voy a hacer? Fueron las noches más tranquilas, fueron las noches más activas. Caminando por la oscuridad, escucho a alguien me habla, el salir en llamas. Tengo calor, oh yeah. Tengo calor, oh yeah. Tengo calor. ¿Y qué voy a hacer si yo no quiero estar mal con vos? ¿Y qué voy a hacer? Fueron las noches más tranquilas, fueron las noches más activas. Caminando por la oscuridad, escucho a alguien me habla, esa libre se llama. Tengo calor, tengo calor. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. SENASA confirmó 4 nuevos casos de gripe aviar y ascienden a 30 las detecciones. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria confirmó 4 nuevos casos positivos de influenza aviar, 2 de ellos en la provincia de Buenos Aires y otros 2 en Córdoba. De esta forma, ascienden a 30 los casos detectados en la Argentina, situación que obligó a cerrar la exportación de productos avícolas.